Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre encuentro, cuando la verdad se hace escuchar. Durante todo el proceso de negociaciones y tras la firma de la paz, muchas expectativas han crecido a la sombra del fin del enfrentamiento armado, casi tantas expectativas como grupos e intereses hay en la sociedad guatemalteca. Sin embargo, lo cierto es que todas ellas se enmarcan dentro de tres campos bien definidos: desarrollo y bienestar, seguridad ciudadana y democracia. A grandes rasgos, esos son los objetivos por los que los guatemaltecos tendrán que trabajar en la posguerra dentro de lo establecido por los acuerdos firmados entre el gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El moderador de la Organización de las Naciones Unidas, Jean Arnault, ha explicado que dichos acuerdos se cumplirán en su totalidad hasta el año 2000 y que su cumplimiento está dividido en tres etapas. La primera fase contempla 90 días, durante los cuales se cumplirán todos los compromisos contraídos respecto a la desmovilización de la guerrilla y la reducción del ejército. Durante la segunda fase, que concluirá al finalizar 1997, se preparará el andamiaje legal y los instrumentos institucionales necesarios. Y una vez preparado el terreno, se procederá con la tercera fase, que es el cumplimiento de los acuerdos finales. Dichos acuerdos incluyen aspectos sobre derechos humanos, reasentamiento de poblaciones desarraigadas, el esclarecimiento histórico, la identidad y derechos de los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la sociedad civil, así como los aspectos socioeconómicos y agrarios. La tarea de la pacificación sin duda es difícil, y al respecto el presidente Arzú advirtió durante la ceremonia de firma de la paz que los acuerdos demandan el involucramiento activo de toda la sociedad y su trabajo esforzado y constante. Debemos estar preparados para la construcción gradual de una nueva convivencia. Al respecto, el comandante Rolando Morán dijo que el cumplimiento de los acuerdos lleva implícitas ciertas exigencias básicas tales como el desarrollo integral de la vida, el trabajo, la salud, la educación y la participación de la sociedad en el forjamiento de una nueva nación. Todos estos propósitos, sin embargo, necesitarán de recursos económicos y de mucho trabajo para ser alcanzados. Por lo pronto es urgente reactivar la economía que, según los expertos, debería crecer a un ritmo de 7% en forma sostenida durante los próximos 10 años. Lamentablemente, aunque se esperaba que este año la economía creciera un 4%, la realidad fue únicamente de un 3%. En esas condiciones se hace evidente que el esfuerzo de pacificación para lograr bienestar y seguridad es más difícil de lo que aparenta al escuchar las expectativas y las promesas alrededor de la firma de la paz. Mucho se ha hablado de las donaciones y los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, de los países amigos y de otras entidades interesadas en colaborar para que la pacificación de Guatemala sea un éxito. Pero lo cierto es que sin un ambiente de respeto a la ley y sin un marco económico que favorezca el ahorro, la inversión y la productividad, poco será lo que se pueda lograr para alcanzar una paz firme y duradera. Esta noche en Libre Encuentro discutiremos sobre la posguerra y la construcción de un ambiente de paz capaz de facilitar el desarrollo de los guatemaltecos. Buenas noches, bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy están con nosotros la licenciada Helen Mack, conocida por todos, es presidenta de la Fundación Mirna Mack. Está también con nosotros el señor Julio César Macías, también conocido como César Montes. Él, junto a Luis Turcios Lima y Marco Antonio John Sosa, fue fundador de las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, también del EGP, a principios de los años 60. Combatió en Vietnam, Nicaragua, con la guerrilla del Frente Sandinista, también con el FSLN en El Salvador, el Frente de Movimiento de la Liberación Nacional. Nunca ha pertenecido a la URNG y siempre ha estado distanciado, incluso ha hecho algunas críticas severas a los comandantes. Reside actualmente en El Salvador. Está también con nosotros esta noche el general Otto Pérez Molina, que es inspector general del Ejército, también conocido como el general Tito hoy, uno de los oficiales más respetados en el campo de batalla, también en las mesas de negociaciones políticas.
jugó un papel protagónico en la caída del corrupto dictador Jorge Serrano y por supuesto jugó un papel protagónico también en el proceso final para la firma de la paz. Está también con nosotros el licenciado Gustavo Porras Castejón. De él, muy brevemente, podemos decir que se le considera, por muchos hasta hace poco, uno de los cerebros más importantes tras la silla presidencial. Estudió sociología. Su carácter rebelde, según dicen, lo impulsó a romper con los grupos guerrilleros en su época de juventud e incursionar en la lucha democrática desde la izquierda, y su vieja amistad con Álvaro Arzú llevaría a ser una pieza clave en la búsqueda de posiciones moderadas para un partido señalado a veces de derecha, hasta convertirse hoy por hoy en uno de los hombres de más confianza del presidente, y por supuesto al frente de COPAZ, la Comisión de Paz, llevó al final el enfrentamiento armado que culminó en la firma de la paz. Licenciada, señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Sería interesante que el licenciado Porras abriera esta discusión el día de hoy, contándonos un poco sobre esto. Se firmó la paz, la inmensa mayoría de guatemaltecos siguen sin conocer cuáles son concretamente los acuerdos. Sin embargo, sí hay serias expectativas, incluso esperanza. El pueblo guatemalteco, que con la firma de la paz se acabó la violencia, los asaltos, los secuestros, incluso la pobreza. Y realmente, desgraciadamente, la realidad está muy lejos de eso. Cuéntenos un poco sobre esta realidad. Bueno, con relación al contenido de los acuerdos, yo diría que tienen dos componentes fundamentales. Uno que se refiere propiamente al conflicto y que está en los programas de excepción y emergencia, en los programas de retorno de los desplazados, en los programas de incorporación de los efectivos de URNG a la legalidad, etcétera. Y lo otro es una agenda de desarrollo para el país. Efectivamente, se han hecho una serie de conjeturas con relación a la paz y sus perspectivas. Desde mi punto de vista, lo que la paz significa es haber logrado crear las mejores condiciones posibles para abordar la problemática de fondo del país, que de una u otra manera la teníamos que abordar, y que en las condiciones de la paz lo podemos hacer mediante una agenda que expresa un consenso muy amplio y al mismo tiempo habiendo logrado recomponer nuestras relaciones internas y sobre todo nuestras relaciones frente al exterior, que han afectado muchísimo el desarrollo del país durante los últimos años. Y por último, la paz significa básicamente darle solución política a la violencia de tipo político, no a la violencia en general, aunque una cosa está vinculada con la otra, puesto que en el pasado el Estado tuvo que asignar recursos muy importantes a atender la problemática de la insurgencia, mientras hoy los puede concentrar en otras áreas. Dentro de los acuerdos se contempla incluso el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, precisamente para cumplir esta tarea crucial de seguridad. Y muy brevemente, lo que todos los guatemaltecos debemos tener claro y debemos estar conscientes es que la paz nos abre posibilidades, pero que depende de nosotros. La ayuda externa no es ningún milagro, nosotros no basamos nuestras expectativas en esa cooperación externa. Por supuesto que la valoramos altísimamente, pero sobre todo consideramos que es el momento que el país debe resolver su gran desafío de atraer inversión productiva y generar empleos debidamente remunerados. Especialmente, licenciado, tomando en cuenta que la experiencia salvadoreña y la experiencia nicaragüense pues precisamente indican eso, que toda la ayuda externa que se ofreció llegó tarde, mal y nunca, y al final son países que, a pesar de haber firmado sus finales de guerra o de conflicto armado internos, pues siguen en serios problemas sociales y económicos. Por eso es interesante seguir muy de cerca qué papel va a jugar uno de los grandes factores en todo este conflicto, y es el caso del ejército, y para eso tal vez el general Pérez nos podría contar un poco. Ya se empieza a analizar de que con la reestructuración que se está haciendo dentro del ejército, el cierre de 5 bases militares que se anunciaron recientemente, muchos están promoviendo de que el ejército pues vaya a ver el asunto de las fronteras y que por ahí se quede, y algunos opinan que va a haber un gran vacío de poder, un gran vacío de autoridad. Algunos dicen que por ser el ejército la autoridad más respetada, otros por ser la autoridad más temida. Pero, ¿cuál es su análisis sobre qué puede pasar con un país como el nuestro, con tanta violencia, tanta delincuencia y un ejército en un proceso de debilitamiento real? Bueno, yo lo que pienso es de que efectivamente con los acuerdos firmados, especialmente en donde se contempla la función del ejército en una sociedad democrática, hay unas direcciones muy claras de cuáles son los cambios que el ejército va a tener, especialmente en su función
y en otras cosas que son temas muy importantes. Ahora, dentro de eso, es un proceso el que se va a dar, es decir, no solo los cambios que van a dar dentro del ejército, sino también en las otras instituciones del Estado y en los otros campos que quedaron recogidos los compromisos en el acuerdo. Yo lo visualizo como un proceso y está recogido en el cronograma, igualmente en un proceso que hay compromisos que tienen diferentes tiempos para cumplirse. Entonces, efectivamente, uno de los puntos que tiene que ver y que algunas personas tienen un temor en cuanto a la violencia, a la inseguridad ciudadana que se pueda dar, en donde el ejército de alguna forma ha cumplido un papel colaborando con las fuerzas de seguridad civil, y que se prevé que en los cambios que tiene especialmente en la función, la seguridad interior deja de ser una función primaria del ejército. Sin embargo, hay en el mismo acuerdo contemplado lo que es la profesionalización, el desarrollo de las fuerzas de seguridad civil, y nosotros lo que deberíamos de estar en la capacidad es de hacer que este proceso haya un traslape adecuado en el retiro del ejército, en el cumplimiento de los compromisos del ejército, y a la vez en el crecimiento, en el desarrollo, en la profesionalización de las fuerzas de seguridad. Esto es en beneficio de todos los guatemaltecos, para que no se contrae por un lado la colaboración del ejército y por otro lado no se ha desarrollado suficientemente la fuerza de seguridad civil. Creo yo que esto es importante, pero está juntamente relacionado también con el proceso que van a llevar las reformas que van a pasar por el Congreso. Es decir, que esto por lo menos tendríamos 2 años en los cuales se va a estar dando todo ese proceso, que el ejército va a estar en la preparación, va a cumplir con la reducción y con todos los demás compromisos que se van a dar durante el año 1997, pero igualmente va a colaborar pues mientras no haya un cambio definitivo aprobado por las reformas constitucionales en el Congreso. General, uno de los grandes puntos de conflicto que se están dando ya incluso después de la firma es sobre temas de impunidad. Con la amnistía que se firmó, que se proclamó, han quedado algunas lagunas que están siendo ya fuertemente discutidas. Hay serios señalamientos en contra de algunos integrantes del ejército, como de otros sectores de la sociedad, de haber cometido actos criminales que pueden ser sujetos de discusión si tienen o no que ver con el conflicto armado. ¿Cuál va a ser la posición oficial del ejército respecto a ese tipo de situaciones? Bueno, yo lo que pienso es que el ejército va a tener que ajustarse a lo que dice exactamente la ley. En este caso, la ley de reconciliación nacional, el espíritu es tal y como lo lleva el nombre, de que haya una reconciliación, y pensando en eso es que en el acuerdo se pusieron unos puntos que no tienen que ver exclusivamente con la extinción de la figura de la responsabilidad legal, sino se habla del resarcimiento de las víctimas, se habla del derecho a conocer la verdad, y se habla asimismo de que hay delitos que no pueden ser cubiertos por esta ley. Entonces, yo lo que miro con lo que está pasando ahorita en estos días en relación a esto de la ley de reconciliación es que efectivamente hay algunas personas, y en este caso los militares que pidieron acogerse a la ley de reconciliación, que ellos desde su punto de vista consideran de que pueden ser cubiertos por el caso específico de ellos, puede ser cubierto por la ley de reconciliación. Sin embargo, tenemos por otro lado que hay unos pronunciamientos de diferentes sectores en los que dicen que no, y precisamente eso es el proceso y el juego precisamente que se tiene que dar. Era de esperarse que y no solo estos casos, van a seguir otros casos más, espero yo, que van a ser no solo del ejército, sino de los que estuvieron involucrados dentro del enfrentamiento armado. O sea, serán los tribunales de justicia los que deciden en última instancia qué va o no va dentro de la amnistía. Eso es lo que pensamos nosotros que se va a dar. Tal vez sería interesante con ese tema que don Julio César Macías, como ya dijimos en sus tiempos de guerra, don César Montes, o el comandante César Montes, nos dé una visión de cómo ve usted Guatemala ya después de la firma de la paz. ¿Usted cree que fue bueno haber firmado la paz en la forma que se hizo? Bueno, ya alguna vez dije ya en una entrevista que la paz no se firma. Y a mí me llamó mucho la atención incluso que cuando me presentó dijo que hice críticas a la comandancia. Yo creo que el espíritu crítico es constructivo. Creo que eso es necesario. Y creo que no debe haber aquí quien sea incriticable, porque si se critica al gobierno, si se critica al ejército, si se critica a gente de todos lados, si se critica a la iglesia, no entiendo por qué van a ser incriticables los excomandantes.
Yo creo que he hecho críticas a la conducción, a la forma de ver, debido a la experiencia que he tenido. Y escuché de parte de un miembro de, creo que era Comisión Político Emblemática, ahora que estalle la paz. Eso crea unas expectativas horribles en la gente. De pronto se firma y todo en paz. Y entonces irrumpe la paz como que si fuera una obra de milagro. Y eso no es cierto. La paz es un proceso largo, complejo, difícil, con avances y estancamientos, con ofertas que no se cumplen, con problemas que no se habían planteado. Ni el gobierno de El Salvador, ni los comandantes del FMLN, por maldad, omitieron plantear las soluciones de los problemas de la Universidad Nacional de El Salvador. Fue una omisión horrible, que todo el mundo es consciente después. Cristiani y los comandantes, todo el mundo se dan cuenta que sobre la universidad, que fue heroica y que fue invadida por las tanquetas del ejército y que ahí se construyeron organizaciones revolucionarias, simplemente no estaban en los acuerdos. Entonces, de pronto, muchos de los planes que se hicieron para los ex soldados, resulta con que los fondos asignados eran insuficientes o no llegaron. ¿Usted pertenece ahorita a alguna organización política, podríamos decirle, que pueda jugar algún papel en el proceso de la posguerra en Guatemala? No pertenezco a ninguna. Estuve combatiendo en El Salvador y por eso mismo sigo vinculado al FMLN en cierta manera, pero eso no me desautoriza para tener opiniones. No, yo le pregunto esto porque sería muy interesante que alguien como usted, con la experiencia que tiene y las experiencias que vivió en toda su época activa de comandante, pues que pueda en alguna medida balancear incluso muchas de las posiciones que tendrían en su momento el partido político URNG. Y yo quería ir a esto y preguntarle concretamente si, independientemente si se le dio o no demasiada o mucha beligerancia a la URNG, lo importante es de que fue el vehículo o fue el factor que sirvió para terminar el conflicto armado interno guatemalteco. Y si la URNG tenga o no el nivel de beligerancia o la importancia para habérsele usado, pues bueno, ya estuvo, se firmó la paz en Guatemala y ahora pues tenemos una nueva oportunidad de rescatar nuestro país. Pero en ese sentido, ¿cómo ve usted a URNG como partido político y qué aportes reales puede darle a la sociedad guatemalteca? Y por ahí venía la pregunta si usted va a jugar un papel individual o dentro de alguna otra organización política a la que pertenezca. No, yo realmente lo que soy es un analista y todo eso, y sobre todo, quizá la imagen que está dando usted mismo aquí en el programa, más bien la imagen que quisiera que se diera en el programa es que contribuía al proceso de paz en Nicaragua. Estuve cuando la firman los acuerdos de Zapuá, estuve capacitando ex contras y ex soldados sandinistas para la reconciliación en Nicaragua. Planteé esas experiencias en El Salvador y lamentablemente los de la Fuerza Armada de El Salvador se capacitaron por un lado, los del FMLN por el otro, e igual ambas gentes que quedaron desprotegidas después se juntaron en las calles para protestar, por ejemplo, los lisiados de guerra de la Fuerza Armada y del FMLN, y fueron reprimidos violentamente. Entonces, todas esas experiencias sirven porque también contribuía al proceso de la paz en El Salvador. Entonces, más bien quisiera que diera la imagen de que estoy exportando la paz y no la guerra, ya eso pasó. Creo que hay condiciones en Guatemala desde hace tiempo para firmar los acuerdos del cese del conflicto armado, que eso fue lo que se firmó. Y eso abre las perspectivas de iniciar un proceso difícil y complejo para el cual no hay vacunas de construcción de la paz, porque hay problemas difíciles. Uno, me he referido brevemente a algo que las diferencias son grandes, o sea, el FMLN tuvo unos contingentes que llegaron hasta la ciudad capital, la URNG tuvo otros contingentes más aislados, numéricamente la composición étnica, hay una serie de factores diferentes, pero eso no quiere decir que nosotros nos vendamos los guatemaltecos como que somos muy excepcionales y como que no podemos aprender nada de El Salvador. Yo quisiera decir que yo sí creo que el ejército de Guatemala debe aprender mucho del ejército salvadoreño. Ese ejército ahorita está actuando con bajo perfil y contribuyendo a las labores de la seguridad ciudadana, porque la Policía Nacional Civil es muy joven allá, es un proceso de los acuerdos de Chapultepec. Y sí, la impresión que da de lo que sucedió con el ejército salvadoreño es de que realmente pues lo descabezaron, ¿verdad? Sí fue drásticamente reducido y limitado en sus funciones y en su tamaño, en su presupuesto, etcétera. Que dadas las condiciones de Salvador, pues ellos habrán sabido por qué y para qué, pero hubo dos o tres cosas. Primero, en el ejército de El Salvador la cúpula de los oficiales que se llamaban de la Tandona quedaron fuera del ejército.
algunos oficiales que estuvieron implicados en los crímenes como los de los jesuitas, fueron algunos detenidos y procesados. Se desaparecieron batallones élites, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional y otros cuerpos, y se reestructuró el Instituto Jurídico, la Corte Suprema de Justicia y todo eso. Aquí no hubo acuerdos de eso. Entonces yo creo que era indispensable, y lo he suscrito, que es un éxito del gobierno de Arzú y de los que Arzú puso en ese proceso, para que, lo que pasa es que no luce que yo ande halagando al ex adversario. Lo que pasa está en que entonces todo este proceso, que es complicado en El Salvador, determina que el ejército, en primer lugar, no tiene ya la cúpula que existía, y por lo menos quedó satisfecho, aunque no totalmente, quedó satisfecho de que muchos de las masacres y de los crímenes no quedaron impunes. O sea, a ver si le entendemos. Usted dice que en el caso guatemalteco el ejército de Guatemala queda en una posición mucho más fuerte comparada con el ejército salvadoreño. Obviamente, no estaba tan debilitado tampoco el ejército guatemalteco frente a la insurgencia. Eso, exacto, así es, ese es el punto. El general hasta se sonríe de satisfacción, la verdad es cierto, pues, o sea, yo lo lamento por los compañeros, y además de eso yo hago una diferencia muy clara, que creo que el general lo sabe muy bien, de los comandantes de campo que, como él, estuvieron en el campo, y conozco comandantes de campo que tienen 20 años de estar en el campo de Guatemala, y las críticas mías no son a los comandantes de campo, y los comandantes de campo pueden tener sus sentimientos de frustración y pueden tener sus expectativas, y podrán tener una reinserción política ya con las posibilidades que usted me pregunta sobre el partido político de la URNG, y claro que bueno, me parece que la URNG debe jugar precisamente ese papel, ser un partido de oposición que lo necesita, claro, precisamente el Estado y el régimen, claro, para fortalecerse. O sea, las críticas van... que yo creo que esa es la más grande estrategia de contrainsurgencia, pues, porque se les trae, se someten ahora al aparato, y ahora ellos van a ser un partido, de lo cual van a tener ellos diputados, alcaldes, pero eso no alcanza para todos los combatientes. Sí. O sea, las críticas van para los que se fueron a comer tacos por allá por el norte. Pero bueno, en todo caso, sería interesante ahora agregar a todo este análisis que se ha venido haciendo a Helen Mack, dado que uno de los resultantes de este conflicto armado es la impunidad, antes, durante y después. Y en el caso de Helen Mack, pues uno de los puntos fuertes es ese, su lucha contra la impunidad, y sería interesante, Helen, que nos contaras cómo queda esa lucha en contra de la impunidad después de la firma de la paz, de la ley de reconciliación y la declaración de amnistía. Sí, yo creo que a todos nos sorprendió que tan rápido se acogieran a la ley de reconciliación nacional. Nosotros hablábamos que la ley de reconciliación nacional... ¿Quiénes? Perdón, solo para... Los militares, por supuesto, que están en el caso del mismo, y sobre todo que siempre se ha dicho que los excesos de la guerra, de tanto de un lado como del otro, no iban a ser amnistiados, y mucho menos el caso de mi hermana, que era una académica y que más bien ellos fueron los que cometieron el delito al haberla asesinado, y ella en el libre goce de sus derechos civiles y políticos de acuerdo a la Constitución. ¿Quién tiene que decidir si ellos sí tienen derecho o no a la amnistía? Son los tribunales de justicia quienes tienen en sus manos esa responsabilidad. Nosotros siempre hemos dicho que el organismo judicial, desgraciadamente, y hoy por hoy es una de las instituciones con menos credibilidad. Creo que si alguien le tiene miedo es caer en manos de los jueces, porque son capaces de retorcer y manipular la ley a su sabor y antojo. Y el análisis político que ustedes como grupo luchando en contra de la impunidad han hecho, ¿qué resultado da? El resultado es ese. El análisis legal. Que la ley, el artículo 5 efectivamente es bastante débil, aunque si uno lo quiere ver con el espíritu del acuerdo, con el espíritu del proceso mismo, está claro, porque habla de los delitos que están en el enfrentamiento armado. Ahora, ¿cómo lo va a interpretar un juez, cómo lo va a interpretar un abogado y cómo lo va a retorcer? Ya no depende de quienes estamos conscientes en qué espíritu se firmó y cómo deben de ser hechas las cosas. Pues yo creo que el general ayer lo dijo claro, que los excesos no estaban contemplados para acogerse en una ley de amnistía. Sin embargo, por ejemplo, el abogado de la defensa lo que dice que mi hermana, su delito era sus actividades, entonces quiere decir que las actividades académicas eran un delito, no lo que ellos estaban haciendo. Y así es como van convenciendo a los magistrados, a los jueces, y también de todos he sabido que la corrupción o las amenazas también han influido en que la justicia aquí en Guatemala no se dé.
y creo que el clamor que hay en Guatemala es por seguridad y por justicia y lo que merece, y los jueces no se ve que hay una verdadera intención o una verdadera voluntad de empezar a construir un Estado de Derecho sin un sistema. Una revolución judicial. Licenciado Porras, las causas que dieron origen al conflicto armado pues no han desaparecido. Los guatemaltecos siguen en gran mayoría en niveles extremos de pobreza, seguimos teniendo poco o muy bajo crecimiento económico, y por supuesto todo lo que se ha dicho, ¿no? El tema de seguridad, de nuestro sistema judicial, etcétera. Esto sí pone a nuestro país en una situación difícil y por supuesto al gobierno que usted representa con una gran responsabilidad sobre los hombros. ¿Qué medidas o qué pasos concretos grandes van a dar ustedes durante el 97, dado que ya el 96 pues fue el año en el cual todos seguimos y apreciamos y seguimos apreciando la calidad de gente que forma este gobierno, pero eso ya no es suficiente? Después de la firma de la paz van a hacer falta extraordinarios esfuerzos para empezar los cambios que los guatemaltecos esperan. ¿Por dónde se miran? Bueno, en primer lugar, con relación a las causas del conflicto, a lo largo de la negociación en lo que nos tocó participar, yo siempre sostuve en la mesa, y de alguna manera eso quedó plasmado, que esas causas eran básicamente la exclusión política. Es decir, si uno incluso examina los documentos originales del movimiento revolucionario en la época de los 60s, encontrará la argumentación de que la lucha armada se hacía indispensable porque estaban cerrados otros caminos. No necesariamente porque existiera pobreza, subdesarrollo, etcétera, etcétera. Por supuesto, en una situación ideal nadie desafía al poder del Estado, pero el hecho es que si hay caminos políticos, que es lo que está ocurriendo en Guatemala ahora, esos caminos políticos deben ser empleados para lograr esos objetivos de desarrollo. De alguna manera, yo he sostenido que la firma de la paz fue posible básicamente por la evolución de Guatemala hacia la democracia, dentro de lo cual la Constitución vigente, que no establece ningún tipo de exclusión, es un factor muy importante, y en la negociación no demandábamos nosotros que se depusieran objetivos o programas, sino que se canalizara por la vía legal. Eso es básicamente la solución política. Con relación a las acciones del gobierno tendentes a atacar las causas de conflictividad general en Guatemala, más allá del enfrentamiento armado, en el gobierno se ha establecido claramente que este año el énfasis es la generación de inversión productiva, la productividad, el desafío económico, que como le decía, nosotros vemos que lo podemos abordar ahora en mejores condiciones que lo fue anteriormente. Quizá hoy una serie de variables económicas a nivel internacional no sean tan favorables, pero una serie de factores internos sí lo son. O sea, usted habla de generar en cantidades importantes nuevos trabajos, nuevas oportunidades para guatemaltecos que tengan un ingreso digno y que puedan pues iniciar su desarrollo personal. Así es. Digamos, el gobierno está en la línea de atraer inversión, tanto nacional como desde el exterior. Usted sabe que la inversión requiere de reglas claras y estables, y esas reglas claras y estables dependen de la estabilidad general del país, no solo de que estén bien plasmadas en un papel. También que no haya corrupción, que no haya delincuencia, porque eso ahuyenta toda la posibilidad de inversión, que es un poco lo que ha ocurrido en El Salvador. Pues, o sea, mucha de la gente que estuvo supuestos beneficiarios de los acuerdos de paz, como los excombatientes de uno y otro bando, no recibieron todos los beneficios. En cambio, muchos sectores económicos se siguieron haciendo más, y ahora está deteriorado y en crisis el sistema ahí. Entonces está como trabajo que hubo un decrecimiento de la economía en El Salvador. Sí, y es una tendencia del área centroamericana. Efectivamente, la seguridad es básica. Hay experiencias internacionales muy claras de lo que representa para esta estabilidad de la que estábamos hablando. Igualmente el tema de la tasa de interés, es decir, los grandes temas nacionales ahí están. Yo lo que considero es que hoy son mejores las condiciones para abordarlos, y en esa mejora de las condiciones es un factor de mucha importancia. Pero sí, algo importante que usted dice entre líneas, y es de que tenemos que entrar a la era del pragmatismo. O sea, hay problemas concretos: tasa de interés, desempleo, mejorar la seguridad para que haya más confianza y por lo tanto más inversión. Son cosas muy concretas, infraestructura, sí, etcétera. Ya no esa nube política en la que se dicen y se dicen cosas que realmente no nos han hecho resolver los problemas concretos, que al final van a resolver los problemas de todos los días de los chapines. Pero sí va por ahí. Solo hay más o menos en eso, porque yo he escuchado también algunas visiones, no digamos negativas, pero un poco pesimistas en relación
a que se firmó la paz, pero con eso no se soluciona nada, no, que nuestros problemas, sí, hay mucha razón de esto, pero la visión, digamos, que creo yo que debería ser, es que efectivamente con la firma del acuerdo de paz firme y duradera, lo que se hace es, como ya decían, finalizar un enfrentamiento armado interno, pero juntamente con esa finalización de ese enfrentamiento hay muchas cosas que empiezan a desaparecer o que ya venían en camino de desaparecer, que eran puramente derivadas de ese enfrentamiento armado interno, como era, bueno, se va a fortalecer el proceso de los retornados que están en México, hay un mejor ambiente para las comunidades que están desplazadas, para las comunidades que se han llamado de población en resistencia, hay un mejor ambiente para la reconciliación entre los guatemaltecos, deja de ser señalado el enfrentamiento armado interno como la principal fuente generadora de violaciones de derechos humanos, y esas cosas sí, definitivamente, junto con la firma del acuerdo del 29, lo que ya venía caminando se fortalece y hay otras que empiezan ahora. Tenemos a muy corto plazo la desactivación completa de los efectivos de URNG, y esas son cosas que sí vienen inherentes completamente porque fueron producidas por el mismo enfrentamiento armado interno. Ahora, hay otros problemas que son los que mencionaban anteriormente, que efectivamente son problemas de fondo estructurales del país, que estaban antes del enfrentamiento, se agudizaron con el enfrentamiento y ahora nos encontramos con esos mismos problemas, y ese sí es uno de los retos principalmente ahora, pero si lo vemos nosotros de una forma positiva es que vamos a tener que enfrentar esos mismos problemas que teníamos, pero en un ambiente más adecuado, sin el enfrentamiento armado que habíamos tenido anteriormente. Las ironías de la vida son claras. México ya tiene 5 frentes guerrilleros por ahí molestándolos, que en alguna medida pues debe ser motivo de preocupación, porque es un país inmensamente rico como país y inmensamente pobre en su población, lo cual es una ironía pues inaceptable realmente para el mundo. Aquí en el caso guatemalteco pues pasa algo diferente. Después de la firma de la paz ya ha salido por lo menos un grupo, creo yo, diciendo que son fuerzas armadas no alineadas y que van a seguir organizados en un grupo por ahí con AK-47 y M-16. ¿Cómo van a manejar eso, general? Bueno, mire, yo creo que de los efectivos de URNG, hasta el momento nosotros no tenemos ningún indicio claro de que vayan a haber disidentes y que se vayan a separar de ellos y se van a quedar armados. Es decir, los datos que mantiene inteligencia y que maneja el ejército realmente responden a lo que han dicho la comandancia de URNG. Y los frentes y los diferentes efectivos de ellos están siendo concentrados y van a llegar a los puntos de concentración que están establecidos. Nosotros creemos de que hay algún grupo, especialmente de delincuencia común, que se está aprovechando de toda esta situación como para hacerse pasar por gente de URNG, pero con propósitos puramente de delincuencia común. Así que nosotros por el momento no tenemos ningún temor, porque no ha habido ningún indicio claro de que haya gente de la URNG que pretenda separarse y quedarse armada, pero pensando en un movimiento puramente político. Van a cumplir, hasta el momento todos los indicios dan de que ya se han acercado a los puntos de concentración. Más bien diría yo de que el proceso estamos más adelantados nosotros en todo lo que está pasando aquí, que realmente estamos dependiendo de la verificación internacional, que es la que nos pueda traer algún retraso en el proceso de desmovilización. El caso de excomandante César Montes es interesante porque nunca perteneció a URNG, pero sí estuvo en un movimiento guerrillero. ¿Usted qué piensa de esto de grupos, qué piensa usted de esto de grupos disidentes que puedan seguir armados pensando en que el camino correcto es llegar al poder por las armas? Yo creo una cosa, en determinado momento la Fuerza Armada Salvadoreña le pidió al FMLN que se hincara de rodillas y entregara las armas. Entonces hubo una serie de problemas, presiones internacionales, luego una ofensiva en la que el FMLN le pidió al ejército, ahora el que se hinca de rodillas es usted, porque tenemos al secretario Vaina Suárez y a unos gringos. O sea, eso no se vale, no se puede firmar la paz humillando al otro. O sea, yo advertí y no sé si el general ya estaba en esos vuelos cuando advertí que llevar, lo supe porque el anterior negociador se sentía un poco orgulloso de los goles que le metía la comandancia. Yo le dije, es que eso es lo que no se vale, lo que se vale es poderse sentir orgulloso de que pudimos conceder tal cosa y logramos que nos concediera tal otra. O sea, hace mucho tiempo propuse, ya
no le sirve al ejército guatemalteco las patrullas de autodefensa, las PAC. ¿Por qué no las desmovilizan como un gesto para los otros? Eso es una propuesta de la URNG. No soy de la URNG, estoy contribuyendo al proceso de paz, sin organismos ni nada detrás, y no hay ninguna. Propónganlo y van a ver la respuesta, porque ustedes tienen un puente y los van a obligar a otro puente, que probablemente sea el de llegar a seguir dialogando, pero sin guerra, una paz armada. Salen por ahí echándome a mí por patadas en la retaguardia, que ninguna paz armada. Hombre, la cosa era que el proceso se llevara de tal manera, como creo que ahorita se llegó, en la que las partes quedaran satisfechas. O sea, usted dice que sí hay grupos disidentes armados. Yo no creo, yo estoy absolutamente seguro de que la experiencia de Nicaragua, la experiencia de El Salvador también se repite aquí, y es que hay gente que en medio del conflicto armado, eso ha nubilado toda una serie de fenómenos, como por ejemplo, oficiales del ejército guatemalteco que están haciendo delincuencia y secuestros. O excombatientes guerrilleros que ya tienen toda la técnica, entrenados en Vietnam, en Nicaragua, y que tienen todos los recursos para burlar a la policía del ejército y hacerlo, pues. Y eso históricamente ha ocurrido. Lo que sí hay que ver, digamos, en la experiencia salvadoreña, apenas ayer capturaron a un mayor de alta en el ejército con no sé cuántas toneladas de cocaína. Eso no es la Fuerza Armada, ese es el mayor fulano de tal. Hace poco también cayó alguien que andaba haciendo delincuencia. Ni el FMLN, ni el ejército, ni el gobierno de El Salvador dudan en señalar a estos sectores como sectores de delincuencia común, porque ya no hay programa político, ya no hay organización detrás. Entonces yo creo que lo que dice Porras, que ahora que se firmó y se acaba el conflicto armado, se abren posibilidades, primero para ir más adelante en una serie de transformaciones, pero también para poder combatir la delincuencia más directamente, porque ahora va a quedar más claro gente que funcionando con escuadrones de la muerte ha hecho una magnífica experiencia para secuestrar y asesinar y hacer un montón de cosas. Lo que no se debe de hacer, que a mí me preocupa siempre, es dejar la impunidad rampante en este país. Pero en ese caso específico el presidente ya dijo de que si quedan grupos armados, hayan sido o no de URNG, ya están fuera de la basinica, como diría alguno, y se les va a combatir como delincuentes. Así a traerlos. El problema es que yo voy a insistir que de las organizaciones más débiles aquí en Guatemala es el organismo judicial. Y lo más preocupante es que no tiene la menor intención de querer asumir su papel y su responsabilidad, siendo que de ellos va a depender el inicio de una reconciliación en torno al tema de la impunidad. ¿Qué pasos concretos propondría Helen para resolver el problema de la debilidad del organismo judicial? Yo creo que tienen que estar abiertos primero a una capacitación, pero si ni siquiera quieren recibir capacitación, es decir, cuando el presidente de la Corte Suprema dijo que no necesitan de la capacitación porque ya estaban preparados para resolver los casos de amnistía, es mentira. Tú hablas con los magistrados, hablas con los jueces sobre el derecho humanitario, sobre el derecho internacional y ves que no saben nada, pues es decir, a veces los activistas de derechos humanos, que ni siquiera somos de abogados, manejamos mucho más esos términos que los mismos abogados o que los mismos jueces. Y que en este caso concreto la ley de la reconciliación nacional obviamente tiene un criterio bastante importante. Y como digo, esa arrogancia también que mantienen ellos de que son los diositos y que la palabra de Dios es lo último. Así es como no se puede sacar adelante Guatemala sobre la base es decir, no puedes construir un Estado de Derecho sobre las bases de la impunidad ni empezar una reconciliación no haciendo justicia. Eso es claro. Licenciado Porras, lo que Helen dice es muy cierto y el pueblo entero realmente sigue siendo no solo víctima de los rateros y los asesinos, sino también del organismo judicial que una y otra vez ha demostrado que no tiene la agilidad y la velocidad para resolver casos y llevar a los delincuentes y a los criminales a la cárcel. Si bien usted está en el organismo ejecutivo, ¿cómo puede haber algún apoyo para que en el judicial realmente despierten y resuelvan el problema que tienen encima, que es muy grave, especialmente después de la firma de la paz? Sí. Mire, dentro de los propios acuerdos hay un capítulo relativo al organismo judicial. El presidente de la República tiene la responsabilidad de nombrar una comisión dentro de los primeros 30 días, y así va a ser, la cual se va a abocar a un estudio profundo y va a recomendar un conjunto de medidas, y frente a esas medidas también hay un compromiso del Ejecutivo de acompañarlas con el soporte financiero indispensable. Yo creo que ahora con la Ley de Reconciliación Nacional, efectivamente, como se ha dicho,
es un desafío para el Poder Judicial. Y yo confío en que los jueces, en este caso magistrados de sala, que son quienes conocen en primera instancia, resolverán de acuerdo al espíritu de la ley de reconciliación, que como ya se dijo, no protege excesos y solo abarca aquellos hechos que se demuestre, que esté claro que están vinculados de manera directa, objetiva, intencional y causal con el enfrentamiento armado. Yo pienso que la problemática del organismo judicial es similar a la que se confronta en otras áreas del Estado, en la cual, por ejemplo, las necesidades de capacitación que decía Helen, que son muy claras, chocan también con el hecho de que las remuneraciones después no son correspondientes a esas calificaciones. Resulta, como en otras áreas del poder público, que las bajas remuneraciones hacen que las personas menos calificadas sean quienes se acercan a esos puestos, o que se acerquen a esos puestos pensando en otras remuneraciones y no propiamente las salariales. Es decir, obviamente una de las grandes tareas que está planteada también en los acuerdos es el fortalecimiento y modernización del Estado democrático. Es una tarea de largo aliento, pero es la única manera de romper un conjunto de círculos viciosos en los cuales estamos metidos. Y sin duda un elemento crucial es el Poder Judicial, porque yo creo que se han registrado avances en materia de la captura de delincuentes, en la materia del control que las fuerzas de seguridad están estableciendo, pero seguimos con embudos muy complejos. No, y cuando de repente dan un buen golpe como el caso de Moreno, todos los días está a punto de irse porque las pruebas no están claras y el caso no está claro, y en fin, o sea, sí, realmente la debilidad es terrible. Y cuando nace esa ola de fuerza en los derechos humanos en la época del expresidente Jimmy Carter, pues también vinieron los derechos humanos de los delincuentes y los criminales, y de ahí viene mucho de que a un criminal hay que agarrarlo verdaderamente con las manos en la masa y casi que lo graben con televisión, porque si no, lo más probable es de que se nos escape, que es mucho de lo que ha seguido pasando en Guatemala. Eso, lo que sucede es que no hay un concepto claro realmente de lo que son los derechos humanos. Y a nosotros muchas veces nos dicen que somos ahora defensores de los delincuentes o somos enemigos de la paz, y no es cierto. Pues hay ciertos principios éticos y morales como que uno defiende del ser humano como tal y de la dignidad del ser humano como tal, y por el simple hecho de eso es que nos acusan también de que somos protectores de delincuentes, y no es así. Lo más controversial fue el caso de los condenados a muerte que fueron asesinados, y no era que nosotros estábamos defendiéndolos a ellos como delincuentes, sino que ahí el punto era el debido proceso. Y hubo fallas de todos lados, porque ahí se admite, ellos habían puesto también su denuncia que no era posible, pues el informe forense decía que había muerto de un balazo y realmente había sido macheteada. Entonces esas cosas dentro de un debido proceso no pueden existir, y que aún así los hayan condenado y los hayan matado. No quería decir con eso que estábamos defendiéndolos a ellos, a los delincuentes como tal. No, además me refería a que ustedes, o los que son víctimas, paran siendo víctimas no solo de los delincuentes, sino también de los sistemas judiciales, dado que cuesta mucho probar, que cuesta mucho llegar al final en procesos en contra de criminales o secuestradores o asesinos. Es complejo. Pero además de eso, digamos, en el proceso de El Salvador se hizo toda una reestructuración, se dio capacitación, y de todos modos agarraron una avioneta cargada con no sé cuántos infraganti, o sea, los esperaron, que aterrizó, y luego después de eso salen libres por falta de pruebas, con la avioneta, las toneladas de cocaína, y las casas y los contactos, y entonces ya uno ya no sabe ni qué creer. Pues, naturalmente que ese juez fue, a los pocos días fue relevado, pues, y que había recibido capacitación. O sea, yo me imagino que si allá que se hizo una reestructuración, que es un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, y se les ha dado capacitación en estos hechos, siguen ocurriendo. El tamaño de la mordida fue más grande que la capacitación. Pero bueno, eso es parte del paisaje también de estos nuestros países, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? El problema es muy grave y va a haber que hacer esfuerzos extraordinarios, como decíamos, porque a partir del 97 el desgaste en el que puede entrar el actual gobierno es muy fuerte, dado que se firmó la paz, después de todo el mundo esperaba que iban a llover muchas cosas del cielo, y si eso no empieza a suceder rápido, la frustración va a crecer dramáticamente. Yo creo que una de las partes de la debilidad que tuvimos durante el proceso fue que no hubo mucha concentración sobre el mismo proceso. O sea, la mayoría de los ciudadanos internalizaron muy poco realmente todo el proceso, y a veces tú hablabas con la gente en la calle y no sabía ni siquiera cuál era el contenido de cualquier acuerdo que se acaba recién firmado.
Y eso sucede mayoritariamente incluso con los mismos países, o con cualquier ciudadano, y ahí es donde cuesta. Es decir, si todos tenemos que contribuir a la paz, cuesta porque hay mucho escepticismo, precisamente porque estamos muy alejados de todo lo que fue el proceso. Yo pienso que, de nueva cuenta, aquí partamos de que estamos en una situación de déficit en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando uno ve las cosas desde dentro, como me ha tocado a mí, nosotros a duras penas logramos completar los cuadros necesarios para la administración pública en general, para el proceso de paz en particular. Entonces, uno está perfectamente consciente de la necesidad de una más amplia divulgación, etcétera, pero no tienen los recursos. Claro, eso es algo que se debe seguir desarrollando. Yo pienso que a pesar de lo que señala Helen, sí se produjo un cambio muy importante a lo largo del último año en la percepción de los ciudadanos con relación al proceso de paz. Al principio, cuando nosotros consultábamos para efectos de las elecciones, 2.3%, una cosa por el estilo, mostraban algún interés en la cuestión de la paz. Hacia septiembre, creo yo, del año pasado, Prensa Libre en una encuesta hablaba de un 25-28%. Sigue siendo poco, pero es un cambio muy drástico con relación a los niveles anteriores. Yo pienso que no se trata tanto de ir divulgando los acuerdos, y su letra es complejo, son documentos difíciles de leer. En Guatemala difícilmente se leen los periódicos, mucho menos documentos de esa naturaleza. Yo creo que en la práctica es donde se va a ir captando eso. Es decir, cuando empieza a aparecer la obra, los caminos rurales, esto es producto de un compromiso de la paz, cuando se empieza a sentir ese efecto sobre lo que es más sensible en la población, que son sus condiciones de vida. Solo aquí para agregar nada más en eso es de que también la expectativa de la población debería estar orientada a que efectivamente no es en los primeros, por ejemplo, 3 meses que se van a ver los resultados de todo este proceso que se está dando. Nosotros podemos esperar ahorita en los primeros 3 o 6 meses efectivamente cosas que son que tienen que ver directamente con el enfrentamiento, la desmovilización y todas esas cuestiones, los primeros pasos que va a dar el ejército en la reducción, en el cierre de zonas y otras cuestiones. Pero en los otros campos, por ejemplo, lo que queda recogido en el cronograma está más orientado que va a haber una fase de preparación que tiene que pasar a conocer el Congreso para aprobar nuevas leyes, que todo eso es una fase de preparación. Igualmente en los otros campos en donde van a empezar a venir los recursos y van a tener que empezar a orientarse y después canalizarlos a los lugares en donde se tiene que ver, de tal forma que la población debería estar consciente de eso para no que las expectativas crezcan mucho y después las frustraciones vayan a ser del tamaño o más grandes que las mismas expectativas que se crearon. Entonces, que es un proceso que todos debemos de estar conscientes que no es en 6 meses ni en 1 año, sino que se va a ir viendo poco a poco, pero que van a ir saliendo las cosas en forma positiva dependiendo de la participación y del empeño que pongamos como guatemaltecos. Y tal vez, general, ese es el punto más importante, porque en todo caso ustedes deben recordarnos a todos los guatemaltecos que si bien el gobierno fija el marco y las reglas, esta es una responsabilidad de todos los guatemaltecos, realmente sacar nuestro país adelante, y les exigiremos un marco respetable y reglas claras para que la cosa funcione. Tal vez manteniendo eso muy claro, yo no sé, tal vez dejaría a don César que participe, y luego les propongo tocar algunos temas un poco más personales, dadas las personalidades tan interesantes que tenemos acá esta noche. A mí lo que me preocupa está en que en los 2 procesos de paz que he vivido, parece que la expectativa de la solución de los problemas nacionales se dejó al apoyo internacional. Es decir, incluso hubo condiciones de que no podemos hacer esto si no nos dan el dinero. Yo tuve incluso una oportunidad de estar con el ministro de Defensa de El Salvador en ese momento y con el agregado militar norteamericano, y entonces había un grave problema para los desmovilizados del ejército, que ellos no tenían recursos para los de la defensa civil. Y yo me permití decirle, mire, le dije al agregado militar norteamericano, ustedes daban $1,5 millones diarios para la guerra, hombre, den ahora siquiera $1 millón al año para la paz. Estamos ayudando, claro, están ayudando con cuentagotas, porque aquí el general no tiene para los desmovilizados, es que esos no estaban contemplados en los acuerdos, pero si en el conflicto yo le puedo dar garantía de que la fuerza más dura, como se dice en El Salvador, más yuca, para eliminar era la defensa civil. Si estaban defendiendo el pueblito que atrás tenían a su mujer, los soldados salían a veces corriendo, los guardias se rendían, pero la defensa civil ahí se morían, ahí había que ponerle la carga de dinamita y sepultarlos. Y esos estaban haciendo una lucha en defensa del estado de cosas, del ejército, y esos quedaron desprotegidos, fue otra omisión, pues. Entonces
yo le planteaba y le decía, mire general, yo ni espero que estos gringos que nos metieron a todos estos conflictos, ellos daban el dinero y nosotros dábamos los muertos, vayan a darle más. Y los recursos de esta gente que ustedes organizaron sin sueldo, a riesgo de perder un miembro, a riesgo de perder la vida, ¿por qué no los organizan ahora para la producción? Y se les dejó inermes y todo eso, y mucha de esa gente, el hambre es mala consejera de los procesos de paz. Yo por eso creo que es indispensable que nos basemos en nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios recursos, porque me parece que este no es un país pobre. Fíjense que es tan rico que un expresidente se puede ir a poner allá caballos y lotificaciones y todo eso después de hacer una gran corrupción. Todavía queda para otros morenos que vienen a nacionalizarse aquí y a hacer otra gran corrupción, queda dinero para o sea, este país tiene un montón de dinero. Si logramos, no al raterito, que hay que agarrarlo, sino que a los grandes sectores que están derivando para sus bolsillos recursos que deben ser para la población, y que nos basemos en nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios recursos y en el orgullo de guatemaltecos que tuvieron 36 años de conflicto, y en esto lo digo de un lado y de otro, aunque yo considere que unos lo hayan hecho por mal y otros por bien, o no importa, la cosa es que 36 años estuvo la gente aquí movilizada por un ideal o por cumplir un deber, y muchos de ellos sin remuneración. ¿Cómo no los podemos organizar para la producción? Si los dejamos inermes, si los dejamos que se vuelvan desempleados, subempleados y delincuentes, entonces nosotros vamos a pagar el costo de eso, y no le carguemos las expectativas a la gente de que ya van a venir los millones de dólares a solucionarnos las cosas. Nosotros las debemos solucionar. Nosotros nos metimos en este lío también. Usted plantea varios temas ahí que va a ser muy interesante profundizar en ellos más adelante en otro programa, porque no nos va a dar tiempo. Yo vuelvo a proponer que sería interesante revisar algunos temas de historia interesantes y que la gente normalmente no tiene acceso a conocer. En el caso del licenciado Porras Castejón, a finales de los años 60, usted viaja a La Habana por pues, en alguna medida apoyado o ayudado aquí por don César Montes, hoy excomandante, quien estaba aquí presente con nosotros, ¿no? Y se relaciona con el poeta salvadoreño Roque Dalton, quien como prueba de su amistad le dedica a usted uno de los poemas de su libro Taberna y otros lugares. Cuéntenos muy brevemente sobre esa anécdota y cómo fue que paró en Cuba. Pues efectivamente, nosotros formábamos parte de un grupo, Cráter, que inspirado en la doctrina social de la Iglesia, desarrolló trabajo sobre todo en las áreas de Huehuetenango. Fuimos muy impactados por las condiciones de miseria existentes en el área, fuimos muy impactados también por los fenómenos de radicalización del cristianismo social en esa época. Es la época de Camilo Torres, de los cristianos revolucionarios en Argentina, muy golpeados también por lo que fue ocurriendo cuando el presidente Méndez Montenegro asumió el poder y que aparecieron por primera vez grupos como La Mano Blanca, NOA, etcétera. Establecimos contacto con el movimiento revolucionario, fui precisamente yo a través de César, creo que fue a finales del 66 o principios del 67, y ellos me invitaron a conocer la experiencia cubana, porque yo había adelantado una serie de opiniones sobre Cuba en publicaciones que teníamos nosotros. Fui, la conocí ahí a Roque Dalton, tuve esa suerte, y efectivamente me dedicó el poema introductorio de Taberna, y fue alguien que jugó un papel muy importante, a pesar de que yo pude compartir con él muy poco tiempo en mi formación política. Él me adentró mucho en una visión crítica de la misma experiencia que estábamos viviendo. Usted hoy es uno de los hombres más importantes del gobierno, aunque no me le gusta que se lo digamos, pero es la verdad, y llega usted a esa posición después de haber sido un integrante de las FARC y del EGP. Del EGP. Yo le preguntaría, como exmilitante de la guerrilla y hoy coordinador de COPACI y que principal protagonista de habernos llevado a la firma de la paz, ¿cree que los guatemaltecos hemos sido víctimas de un enfrentamiento innecesario, o usted diría que fue necesario haber pasado por esos 36 años de guerra y muerte para haber llegado a donde estamos, que tampoco es muy lejos? Mire, yo creo que el enfrentamiento es claramente una expresión de la realidad del país. En un momento dado quizá esa realidad se fue modificando y el enfrentamiento persistió, fue lo que a mi juicio fue agotando ese enfrentamiento y fue creando las condiciones de la paz. Pero yo le puedo decir por experiencia propia que en la Guatemala de mediados de los años 60 uno se debatía entre la intolerancia más absoluta de quienes estaban involucrados en las cuestiones públicas a la indiferencia más absoluta de quienes no lo estaban. Y la problemática del país
hacían caso omiso de ella. Si se planteaban problemas los remitían a que Estados Unidos iba a apoyar porque tenía bases en el Canal de Panamá, y para mientras ocurrían una serie de fenómenos gravísimos, y en ese contexto se produce el enfrentamiento como fruto también de la exclusión política, que yo a estas alturas no juzgo, no es que yo me ponga a analizar para atrás si estuvo bien o estuvo mal, ocurrió. Y evidentemente cuando a alguna tendencia política se le cierran las oportunidades legales de expresión, o claudica o busca otros caminos, y en este caso buscó otros caminos. A mi juicio, el precio pagado con el enfrentamiento armado es de una enorme proporción, y yo lo que puedo constatar en la práctica es que el enfrentamiento llevó a una sensibilización, especialmente de los factores de poder en Guatemala. Yo creo que hoy contamos con una clase política y un sector empresarial y un sector militar con una visión muy diferente de Guatemala de la que existía hace 20 o 30 años o quizá 15, y por el otro lado también del lado de la izquierda en armas llevó a una reflexión mucho más de buscar salidas dentro de la realidad, con un énfasis muy concreto en lograr avances para la población, y La Paz aparece como coronación de ese proceso, que como ustedes saben, la historia es muy difícil, no se puede quitar una pieza y poner otra como en un juego de ajedrez a ver qué habría ocurrido. Yo pienso que es lamentable que hayamos pasado por un enfrentamiento de semejante costo, pero yo creo que es expresión de la cerrazón en la que nos mantuvimos, de la intolerancia, y ojalá que aprendamos la lección para siempre. Pero hay una cosa, hace 30 años el vicepresidente de este país, Clemente Marroquín Rojas, que cumple ahora 100 años de su nacimiento, propuso hablar con la guerrilla en ese momento, y fue tildado de loco, de cretino, de comunista, y de 40 cosas. Pues ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado si se le hubiera escuchado a Clemente Marroquín Rojas? Pero además de eso, también el cráter mismo era producto del trabajo de una orden religiosa, los marinos, y los marinos fueron encarcelados, pateados, expulsados del país, y no conformes. Todavía hubo acuerdos del gobierno de turno con el gobierno mexicano, que también le dio sus patadas a la mexicana, y también le dio sus torturas a la mexicana, y los echó para los Estados Unidos. O sea, el macartismo era tal que, para decirlo, yo invité a Gustavo Porras a viajar a Cuba para conocer la realidad cubana, la sociedad cubana, el socialismo, etcétera, y todo eso. Estando él allá, los marinos caen presos. Entonces se comunica con los marinos de México, cuando de repente ya no se podía comunicar con los marinos de México, porque ya los habían, ya la coordinación contrainsurgente trascendía las fronteras, y las fuerzas contrainsurgentes ya le quitaron todo asidero. Yo entiendo muy bien que el desarrollo del pensamiento de Porras llevó por un lado, pero además de eso también cuál era el asidero material que tenía. Pues simplemente el macartismo le rompió toda la retaguardia, que si él regresaba para los marinos, para el cráter, y se quedó, todo eso se quedó en el aire, porque el que no fue apresado fue expulsado del país. Pues seguro. General Pérez, que está acá con nosotros, debemos decirlo, y dicho por oficiales jóvenes, es uno de los oficiales más respetados, sobre todo en el campo de batalla, dicho por esta gente joven que peleó a su lado probablemente, que realmente fue un líder en la época de la guerra, que estuvo al frente de las más feroces batallas que se libraron. Y tal vez sería interesante, general, escuchar de viva voz, por usted mismo, una de esas anécdotas tan feroces que a usted le tocó vivir, desde el punto de vista humano, por supuesto, no desde el punto de vista de guerra. Bueno, sí, efectivamente, nosotros tuvimos oportunidad, como muchos de los oficiales, de estar, nos tocó vivir, sufrir, digo yo, el enfrentamiento armado interno, porque a veces hay sectores que parecieran que dijeran de que los del ejército les gustó y quisieran que se perpetuara el enfrentamiento, pero no, al contrario. Yo lo que digo es que nosotros nos tocó igualmente sufrir el enfrentamiento armado interno, y tuvimos pues muchas anécdotas tristes, muchas dolorosas, otros momentos de satisfacción. Tal vez quisiera comentarle brevemente aquí una de las anécdotas, tal vez en el Quiché, que es de las que tal vez más grato recuerdo tengo, es precisamente el de una de las aldeas que ahora se llama Axumbal, y ese nombre, a esa aldea le querían poner la aldea del Mayor Tito, que yo estaba en ese tiempo ahí cuando logramos ayudar y recuperar a toda esa población que estaba en medio del enfrentamiento armado interno. Entonces tuvimos aproximadamente 2.500 o 3.000 personas que quisieron ponerle ese nombre, pero por el momento, en el 82 y el 83,
Cuando a mí me hablaron, yo les pedí que mejor buscáramos otro nombre que fuera acorde a la situación, y se llama, esa aldea existe todavía, se llama Axumbal, quiere decir nueva vida en Ixil. Así que es una de las cosas tal vez que más recuerdo grato tengo, pero hay recuerdos muy dolorosos también de esa etapa. Don César, ¿usted tiene amigos militares? Claro que sí. ¿Del ejército guatemalteco? También. Yo soy muy amigos, bueno, nos criamos juntos con el general Jaime Rabanales. Tenemos la virtud de haber sido mazatecos los dos, creo que eso nos mantiene unidos todavía. Durante el conflicto él estuvo en lugares donde yo estaba, cuando tomamos Riondo lo mandaron a Zacapa para combatirme, no nos encontramos. Cuando tomamos Tinajas y Panzós, él fue de los primeros paracaidistas, que fue el primer grupo élite que se formó aquí, fueron los paracaidistas, y a él lo mandaron ahí, tampoco nos encontramos. Y luego así sucesivamente, y después de eso a él lo mandaron, dice él que de agregado militar de Guatemala en El Salvador, pero yo creo que estaba conspirando un poco con los militares, porque allá estaba el enfrentamiento. Entonces él se reunía en el café de Don Pedro en una mesa a conspirar con los militares de allá, y yo en otra con los comandantes del FMLN a conspirar ahí, y tampoco nos encontramos ahí. Nos encontramos después cuando yo ya estaba hablando sobre problemas de paz, cuando estaba escribiendo y todo eso, y entonces tuvo un gesto que lamentablemente no han tenido otro. A veces yo digo que no hay peor enemigo de un hombre de izquierda que otro hombre de izquierda. El general Rabanales me hizo llegar una nota, y entonces nos vimos y mantenemos la relación. Me parece que él no es porque haya cambiado de bandera, y tampoco porque me ha exigido a mí cambiarme de bandera, porque a veces se estila que los guerrilleros de pronto se dan vuelta como calcetín, y ahora siempre fui socialdemócrata y siempre estuve por la democracia, y no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que eso ni los militares le creen a uno. Yo sigo siendo el mismo, y si hay razones para el conflicto, y yo tengo una gran experiencia, tengo mucho vivido, y las razones aquí para seguir la lucha continúan, entonces continuaría la lucha, de cualquier forma, con la pluma si me lo dejan, o con el fusil si me obligan. Lo que sí es que yo creo que no debemos de enfrentarnos los guatemaltecos de nuevo con las armas, porque yo conozco oficiales, y yo tuve prisioneros oficiales aún, creo que se llamaba la Seca Vázquez, no sé si usted se recuerda. Yo lo derribé junto con el grupo que andaba yo en la Shinandoa. El general no me dejará mentir que se le respetó, no se le golpeó, se le respetó sus grados y se le dejó libre inmediatamente, y que el que lo rescató fue el general Pozuelos, que fue después en el otro helicóptero. Y entonces pues ya después la guerra se convirtió en carnicería. Yo ya no respondo de eso, ya no estaba aquí, pero sí tengo amigos militares. Además de eso, pues el ex triunviro Paco Gordillo, que hasta parientes somos, y otros pues militares conocidos, a los cuales ahora que nos venimos a reencontrar, nos damos cuenta que la ideologización nos llevó a tenernos desconfianza o a alejarnos, y que quizás debíamos haber mandado al carajo eso de habernos comunicado, a lo mejor nos hubiéramos entendido antes. Yo tengo una tesis: me entiendo mucho mejor con los comandantes de campo de El Salvador. Yo le llamo la identificación del guerrero. El que estuvo en el enfrentamiento sabe lo que vale la paz. Y el que estuvo fuera, echándole leña al fuego del conflicto, ese sigue agitando la bandera y los tambores de la guerra. No sé si estará de acuerdo, general. En hoteles de 5 estrellas por allá. Sí. Bueno, en todo caso, lo que dice don César Montes es muy importante, porque sí deja clara la idea de que existe la esperanza de que los guatemaltecos podemos entendernos, no importa a qué ideología pertenezcamos, y podemos construir un mejor país del que tenemos. No le dimos mucho chance a Helen, pero sería interesante que tú hagas la conclusión de este programa, porque ya terminamos. La conclusión, yo creo que sí, efectivamente hay expectativas. Yo creo que, bueno, a nivel personal, yo creo que a mí sí me costó, mi vida cambió mucho con la muerte de mi hermana, y si antes era un poco lo que Gustavo decía al principio, ¿verdad? Había mucha indiferencia en los problemas, y a veces no era lo mismo como conocer los problemas que vivirlos en sí. Y ahora que me ha tocado escuchar víctimas, ser víctima de alguna manera, uno sabe apreciar también lo que significa la paz. Yo puedo decir la diferencia de tan solo hace 4 años, de lo que hace era 4 años, ni siquiera digo 5 o 6, que hay una gran diferencia. Y con lo que uno habla con la gente, la expectativa sí es mucha. Creo que sí, en el fondo hay una alegría de que ya no va a estar el pretexto del conflicto para las
todos los abusos que se cometieron o las prepotencias o las arrogancias que había sobre el texto del conflicto. Y que creo que los guatemaltecos lo que rechazamos eso y lo que buscamos es vivir en paz, con las condiciones nada más, o sea, nada, no lo estamos viendo nada regalado, sino que lo podamos hacer respetándonos. Yo creo que lo que más falta nos hace es el respeto y la oportunidad. Gracias, Helen. Quiero agradecerle su presencia esta noche, el Libre Encuentro, muy especialmente a don César, que vino de El Salvador a visitarnos, esperamos tenerlo otra vez, y por supuesto a ustedes, que sabemos que son personas muy ocupadas, que nos han dado un rato, sobre todo a los guatemaltecos que de plano querían escuchar de ustedes ya en un ambiente un poquito más relajado y con más tiempo para discutir todo lo que han expuesto esta noche. Así que gracias, Helen. Con ustedes regresamos el próximo domingo. Gracias y buenas noches.